Bienvenidos, hermanos, nuevamente a este gran Congreso Internacional para Varones, conscientes de su presencia. Amén. Todo lo que estamos compartiendo hoy fue preparado por el Señor para nosotros. Para iniciar, quiero hablarles de un testimonio de alguien que conocí. Conocí a un varón que había vivido creyendo que solo contaba con sus fuerzas. Un varón que trabajaba mucho y que lo que hacía, decía que estaba bien. Él solucionaba todo lo que se le presentaba y lo hacía a su manera. Y él veía cómo todas las cosas se le daban. Ese varón provenía de una familia donde su padre también trabajaba mucho, donde su padre, además de eso, viajaba bastante. Su padre consumía mucho licor. Y cuando aún era pequeño, un día su padre se fue y nunca más regresó. A pesar de los ruegos, a pesar de que parecía que todo andaba bien. Ese varón, cuando era niño, no entendía por qué su padre se había ido. Y a pesar del dolor que él sentía, pues él se fue. Tuvo su madre que salir a trabajar, tuvo su madre que empezar a asumir algo para lo que quizá ella no estaba pensando que podía tener que asumir en algún momento de su vida. Y dejó a sus hijos solos. Los dejó a cargo de sus padres, que eran ya unos ancianitos, es decir, esos hijos se quedaron con sus abuelos. Los abuelos trataron de hacer lo mejor que podían hacer desde ellos. De alguna manera, ese varón no recuerda nunca que se le hubiese hablado de Dios. Cuando trata de recordarlo, él no le pasa por su mente un recuerdo como tal, pero veía la obra de Dios a través de su abuelo y aprendió valores a través de su abuelo. Él, en silencio, se hizo a sí mismo una promesa que nunca le causaría a sus hijos ni a su esposa el dolor de abandonarlos y que nunca sería un alcohólico. Se la hizo a él, a sí mismo, aún siendo un niño. Ese hombre nació en un barrio de Olaya que se llama El Porvenir, y ahí corrió de esquina a esquina. Todo eso, pues, estuvo en una pandilla, eso no fue nada bueno. Estuvo en situaciones donde pudo haber muerto hace muchos años. Pudo estar preso. Pudo haber caído en cualquier tipo de adicciones, porque todo lo que se movía a su alrededor simplemente parecía mostrar que esa era la solución a todo. También estuvo como joven bailando, estuvo en grupos de baile, aunque ese varón les aseguro que nunca aprendió a bailar. Yo no sé cómo él estaba en esos grupos, pero ahí estaba ahí. Y grupos que hoy hay muchos de esos que estaban con él, que son muy reconocidos a nivel mundial y pertenecen a ese medio. Él bailaba ahí, pero él no era de esos bailarines, ni aprendió a bailar, ni nada.
también cantó, se trepó a tarimas, Festival de Música del Caribe, algunos, bueno, los más jovencitos dirán, ¿eso qué es? Pero aquí hay varios que sí saben qué es. Y de arbitrario se trepó a esas tarimas y ahí cantó sin saber cantar. Y hacía algo que le llamaban rap, cuando en Cartagena nadie tenía ni idea de qué era eso. Y hacía unos ruidos. Por ejemplo. Algo así hacía él. Incluso alcanzó a grabar un disco. Ese disco lo tuvo en sus manos y lo regalaba. Y sonó en Olímpica y en otra emisora, creo que habían 2 emisoras. Por una semana sonó esa canción, las 2 canciones, en una de él era uno de los vocalistas y de repente ya esa canción no sonó más y él nunca más ha sabido de esa canción. A veces trata de conseguirla, pero... Y de alguna manera, no sé, todo parecía que le sonreía. Estudió en un buen colegio, estudió en Confenalco, estuvo en la Universidad de Cartagena, estuvo estudiando varias carreras, no la finalizó esa, después ya mayor sí finalizó una en otra universidad. Había mucha gente que se le acercaba, la verdad es que también durante muchos años de su vida hubo muchas mujeres que estuvieron cerca de él, muchas. Él no tiene cómo contarlas. Y mucha gente se acercaba a él, muchísima. Pero pues parecía que todo era fácil, ¿cierto? Cuando uno ve eso, uno dice, no, esa persona tiene todo lo que un hombre quiere. O sea, que puede faltarle. Eso pareciera así en esas historias que cuentan, ese era el testimonio de aquel hombre. Ese hombre se sentía que como que estaba en otro lugar. De repente, cuando todo estaba como mejor, ¡pum!, él desaparecía. Incluso en un momento en que empezaron con el tema de la música a crecer y no iba, ¡pum!, se desaparecía. O terminaban y se iba y se apartaba y él mismo no sabía por qué lo hacía. Había muchas cosas malas que lo perseguían y que cuando él se veía en esas situaciones, es increíble porque todo le decían, ¿tú qué haces aquí? Hasta los más malos que debían como incitarlo, le decían, ¿qué haces aquí? No eres de aquí. Estuvo una vez, no le llamaría preso, pero lo tomaron porque era de una pandilla famosa en ese momento y él cayó ahí. Y los policías todos diciéndole, ¿tú qué haces aquí? Tú eres él. Tú no eres ese. Todo el mundo le decía que no era ese, él no lo entendía, no lo entendía, no tenía ni idea y pasaron muchos años así. Cuando inició ya una familia de su cuenta con su pareja, pues él empezó igual a trabajar, también le fue muy bien, hizo mucho dinero, también parecía que todo florecía. Pero ¿saben qué estaba pasando? Él no olvidaba la promesa que él mismo se hizo. Él se había prometido a sí mismo que nunca abandonaría a sus hijos, que nunca abandonaría a su esposa, que nunca sería un alcohólico, pero consumía mucho alcohol. Pero había muchas mujeres y había muchas cosas. Y él seguía creyendo que en sus fuerzas podía hacerlo. Y se aferraba a esa promesa, pero esa promesa, de repente llegó un momento en que él ya empezó a sentir
que todo eso se desvanecía en sus manos. Empezó a sentir que estaba cayendo en lo mismo que cayó su padre. Su padre murió enfermo, relativamente joven, solo, pero él se había ido y había estado rodeado de mucho alcohol y de repente, a pesar de haberse hecho a sí mismo esa promesa, él estaba ahí, como repitiendo esa historia. ¿Cómo la repetía si él se había prometido? Se preguntaba él. ¿Cómo estoy haciendo lo que aborrezco? Se preguntaba él. Porque era tanto el dolor que había sufrido en su corazón ante el abandono de su padre, en silencio, desde muy pequeño, que aún lo marcaba cuando ya tenía una familia, cuando ya tenía su esposa, cuando ya tenía hijos. Y eso continuó y ya parecía que iba camino a simplemente repetirse esa historia. A pesar de que, como nos lo compartió nuestra pastora, eso no fuese tan hablado, eso fuese algo íntimo de esa persona, como la de muchos varones. Hasta que un día llegó, aceptó una invitación que no quería aceptar a un campamento de varones de una iglesia que se llama Iglesia Misionera Internacional Templo Nueva Vida. Y él hizo todo lo posible por no llegar ahí, por no ir ahí, pero ya todo estaba preparado para que él llegara ahí. Y ese día, él sintió como que Dios es real. Yo lo que veo aquí no lo entiendo, esto parece una locura, pero es real. Y él le dijo al Señor, aún no lo tenía como su Señor, él no creía en Dios. Él hablaba de Dios repitiendo lo que escuchaba. Miren, hay mucha gente allá afuera que lo único que hace es repetir lo que escucha porque le da pena hasta decir que no cree en Dios. Hay gente que le da pena decir que no conoce a Dios. Hay gente que la ven ustedes recitando una palabra porque le da pena, pero no conocen al Señor. Ojo, hay muchos hombres allá afuera. Y entonces le digo, Señor, tú en verdad existes. Tú eres real. Si tú eres real, yo te quiero conocer. Y él se reveló inmediatamente, porque él solo necesitaba que ese varón hiciera eso, y ese varón soy yo. Y es real. ¿Saben qué hizo conmigo? Empezó a mostrarme todo. Me abrazó. Lo primero que hizo fue abrazarme. Por eso, yo no sé, debe ser por eso que aprendí de repente a abrazar, porque yo no me dejaba abrazar de nadie, ni abrazaba a nadie. Pero él me cogió enseguida y me abrazó. Y me llevó a lugares tan hermosos que tenía frente a mis ojos y yo no podía ver. Abrazado siempre por él. Aleluya. Siempre. Con su brazo sobre mí, hablándome. Esto fue así. Me repitió mi historia, me devolvió en la vida y me empezó a mostrar. Y ahí también me cogió y me dijo, bueno, entonces esto, afuera. Esto, afuera. Esto, afuera. Y ahí me fue llevando. Ahí me fue conduciendo. Dios es real. Es real. O sea, no, esto no es que no. Tengo que repetir que es real, porque de todas maneras tengo que decir amén. Porque qué tal que yo no diga amén. Es real. Y él es el que me tiene aquí. Para su gloria estoy aquí. Le doy gracias por todo. O sea, ¿cómo no darle gracias por todo? O sea, y esta palabra que el Señor le dijo a nuestra pastora, esta es para él, claro, él nos conoce. Por eso le va asignando a cada quien lo que es para él, lo que
él ha podido vivir y ser procesado para poder compartir, porque Dios nos va a poner a servirle. Nos dice, sírveme. Ay, ¿yo con qué te sirvo? Oye, sí, yo qué tengo para servirte. Y te pones a servir con lo que tú eres, con lo que tú tienes, no necesitas nada del otro. Es suficiente con que le creas. Amén. Entonces, la palabra que vamos a compartir en este momento es Papá Shalom. Papá es paz. Amén. Vamos a orar. Levántense, por favor, todos sobre sus pies. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por estos varones esforzados y valientes que tú levantas en este momento, Señor. Aquí ahora, Señor. Los que están en las redes también. Padre, incluso aquellos que no han llegado, oh Señor. Padre, porque tú tienes asunto con cada varón, porque lo que tú hiciste con los varones no es para nada un juego, es una realidad. La autoridad que tú entregaste en manos de los varones es real, Señor. Oh Padre Santo, en estos momentos que cada varón que ha llegado hasta este lugar entienda que esta es una palabra que tú has preparado para él. Que entienda que tú has preparado este momento es para él, porque tú lo amas. Gracias, Señor, por el amor por cada varón y que ese amor que tú nos entregas a través de todas estas enseñanzas, Padre, no regresa vacío, porque es que tu amor llena tanto que no podemos retenerlo. Hay que permitir que fluya, que tú permitas que salgan varones transformados, porque no solo es que tú lo permitas, es que tú lo haces, Padre, pero que ellos permitan, Señor. Tú fluyas, que tu amor fluya en ellos. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos a iniciar de una vez con la palabra. Amados hermanos, pueden tomar su lugar en el nombre de Jesús. Sacerdotes, hermanos queridos, Papá Shalom está presente. Jehová Shalom está presente. El Señor de paz está presente, no solo ahora y aquí, siempre. Amén. Entonces vamos a compartir Jueces 6 del 1 al 24. Quienes tengan cómo acompañarme lo pueden hacer, sería muy importante, pero igual yo voy a compartírselos en estos momentos. Se los voy a compartir de la versión Dios habla hoy. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Les agradezco, hermanos, que se concentren en la palabra. Amén. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Y durante 7 años, el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos por temor a los madianitas se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarle a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña, llegaban ahí, con sus tiendas de campaña y su ganado, invadían el país y lo destruían todo. No dejaban nada. Venían con sus camellos en grandes multitudes como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias. Y finalmente
y finalmente pidieron ayuda al Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor y Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor, su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Ese fue el mensaje que le llevó el profeta del Señor. Inmediatamente le pidieron ayuda. Entonces vino el ángel del Señor, que eso pasa también inmediatamente, vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaban las uvas para hacer el vino, para que los madianitas no lo vieran ahí escondido, limpiando la cosecha, el trigo. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Así le expresó el ángel del Señor a Gedeón. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: aquí estaré esperando tu regreso. Yo te espero. Gedeón se fue y preparó un cabrito. Con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó a poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo después que Gedeón hizo lo que se le había mandado. El ángel tocó la carne y los panes con la punta de su bastón que tenía en la mano
y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor, ¡pum!, desapareció de su vista. Amén. Entonces se asustó, dice, al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, ahí fue que se dio cuenta, dijo, ¡ay Señor, ay Señor! He visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó, no tengas miedo, que no vas a morir. Recibe Amén, amén. mi paz. No vas a morir, recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor al Señor y lo llamó el Señor es la paz. Le llamó Jehová Shalom. Este altar todavía está en Ofra, ciudad del clan de Abiezer. Amén. Y el resto de la historia no se la puedo contar en este momento, pero a pesar de muchas dudas, a pesar de que incluso se levantó un ejército que después se redujo, la palabra del Señor se cumplió y fueron liberados los israelitas a través de Gedeón, quien se levantó. Lo levantó el Señor. Amén. Entonces, hermanos míos, esta palabra quería compartir con ustedes y vamos a reflexionar acerca de ella. Primero, ¿quién era Israel? ¿Quiénes eran los israelitas? Eran el pueblo de Dios. No estamos hablando de cualquier pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios. Así es. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Sus malos actos los alejaron de Dios. Fueron las acciones de ellos las que los alejaron de Dios. Y enseguida los enemigos aprovecharon y empezaron a ejercer poder sobre ellos. Hermano, hijo de Dios, el Señor te regaló su paz. ¿Sabes cuándo? Miren, el Señor, así como yo les contaba mi testimonio, que yo no sabía cómo ella, que si yo no creía en Él, me cuidaba, y todo lo que hizo por mí, y cómo me guardó hasta el día de hoy, y todo lo que viene, así está haciendo con ustedes siempre. Y esto no depende ni siquiera de que ustedes lo sepan, pero el Señor lo está haciendo. Pero una vez lo recibes, y Él te enseña, y Él te muestra, tú sabes, eres conocedor del propósito del Señor en tu vida, y además sabes todo lo que viene para ti a través de Él, y sabes toda la protección y el cuidado que tiene de ti, y obviamente te llenas de gozo. No hay una sola persona que al recibir al Señor no se llene de gozo. Todo, recuerden su día, ese día, así como fue su testimonio, que no lo podemos contar todos aquí, pero así que saltaban de gozo y de alegría siempre. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene para nosotros a través de Él. Sin embargo, a pesar de eso, el pueblo de Dios empezó a alejarse y empezó a hacer cosas a los ojos de Dios porque Él está presente. Somos conscientes de su presencia. Amén. ¿Cierto, hermanos? Somos conscientes de su presencia. Sabemos que Él nos está viendo ahora, pero sabemos que también ahorita que salgamos de aquí, nos continúa viendo. Amén. Ahora que llegas a tu casa, ahí está. Y entraste al baño, fíjate que está ahí también. Si te metes debajo de la mesa, ahí está también. No tienes dónde ocultarte del Señor. Él está ahí. Amén. Después de este congreso no puede pasar más que tú creas que no está el Señor ahí. En el lugar que sea, donde te encuentres. Independiente de la circunstancia que vivas, porque hay personas que dicen, no, eso es obra del Señor. Sí, aquí está, pero yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo creo que eso solo ocurre cuando la persona está yéndole como quiere, cuando le está yendo bien. No sé en qué parte dice que cuando no te está yendo como tú quieres, no está el Señor ahí. Ahí está. Siempre. Él no abandona. Nunca. Él no hace lo que hizo ese padre. Que gracias solo al Señor, ese viejo hombre, que por eso les hablaba de alguien que yo conocí,
Ese ya murió. Amén, amén. Ese Tremendo. no es este José Alarcón. Ese ya murió. Por eso fue alguien que conocí, me conozco bien su historia. Y el Señor no quiere que me olvide de su historia. No quiere que me olvide. Yo me olvido un poco de cosas. Ayer cumplió mi señora madre, que la amo. Y yo no me acordaba. Gracias a mi hermanita, que también quiero mucho. Ella sabe cómo es el asunto. Creó un grupo, miren, hermanito querido, ella está cumpliendo. Ay, Dios mío. Ay, Padre Santo. Yo espero que a ustedes no les pase ese tipo de cosas, a mí me pasa. Entonces, tremendo, él no abandona. No abandona nunca, nunca. Ni siquiera cuando no sabía que existía. No me abandonó cuando yo no lo conocía. De hecho, hasta los más malos me decían, quítate de aquí, pelado, que tú no estás para aquí. Los policías me sacaron de ahí de donde un día yo buscaba para estar allá adentro y ellos me sacaban. Los bandidos me decían, tú aquí, que comando, tú haciendo que tú ni luces aquí. Tremendo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y miren que, claro, se empezaron a alejar del Señor, del pueblo de Dios, los hijos de Dios, y a veces se alejan, fíjate. Ahí, y el enemigo, vean, yo no sé cómo hace el enemigo para ser tan constante. No se cansa. Como dice nuestra pastora, ese no toma vacaciones. No. Y ahí nos tendremos que relevar nosotros para poder tomar vacaciones. Sí. Porque nos toca tomar vacaciones, pero nos toca relevarnos. ¿Cierto? Sí. Porque él sí no toma vacaciones, entonces él está ahí al acecho, él está ahí pendiente. Entonces, claro, el enemigo se le metió al pueblo. Y miren que dice la palabra. Durante 7 años el Señor entregó al poder de los madianitas. Claro, el Señor, que no está en el contexto de los límites del tiempo cronológico que nosotros manejamos, él sabe. Esto con lo que hicieron, esto empezó aquí y ya a los 7 años esto acaba. Ya él lo sabe. El Señor no deja de ser el Señor, o sea, Dios no va a dejar de ser Dios. Y entonces, 7 años de tremendo problema con esos madianitas, escondidos. Te entrega la tierra prometida para que te vayas a esconder. Entonces, ya después que la tienes, para que la disfrutes, te la entregó así, ¿ves? Aquí está lo que te prometí. Ya llegaste. Eres de los privilegiados que llegaron, porque en todas cosas no todos llegaron. Y después que llegan, a esconderte. Tierra productiva, la cultivas y no puedes disfrutar de la cosecha. Imagínate. Y es la tierra que Dios te prometió, y es la tierra que recibiste de Él. Y entonces es donde la gente dice, ven acá, ¿y esto qué pasa aquí? Y, Dios mío, una canción que no es... Entonces ahí hay una canción del grupo Nietzsche que dice, busca por dentro. Busca por dentro. Eso no está por allá afuera, busca por dentro. Entonces empiezan a buscar, eso fue el vecino que algo... Claro, me escuchó. Esta gente sabe que yo tenía problemas con... Se nos viene todo encima y empezamos a buscar afuera. Afuera está el viejo hombre. Eso quedó afuera y lejos. Afuera quedan todas las cosas. Porque no hay nada donde está el Espíritu Santo de Dios que pueda atentar contra la promesa que ha hecho sobre tu vida. Amén. Entonces, miren, 7 años. Claro, y el enemigo empezó a ganar terreno ahí, a meterse en el propio territorio. No, y miren lo que hacía el enemigo. Miren que el enemigo ni siquiera estaba tratando de sacarlo de ahí. El enemigo los dejaba que cultivaran. El enemigo los dejaba que se entusiasmaran. Que dijeran, ahora sí, oye, ya como que está arrancando el asunto, mira, qué bonitos están estos sembrados. Tremenda cosecha. Y cuando la recogían, que
van a disfrutar de ella, llega el enemigo, se mete el enemigo, y a correr otra vez, y a padecer otra vez. Señor, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Amén. Entonces, miren, esto se prolongó y se prolongó, como muchas cosas que es probable que tú hayas estado viviendo, que tú hayas tenido que pasar hace poquitos días y que sientes que de repente, oye, un año, 2 días, un día de hambre, un día sin comida, pero un día sin comida es largo. 7 años, uno dice, oye, 7 días, 7 años, así acosado y claro, y ellos aguantando, porque miren, en el versículo 6 dice, y finalmente le pidieron ayuda al Señor, o sea, se tiraron 7 años, y el Señor sabía que eso iba a pasar, y Él los entregó y los dejó, que se convencieran, que vivieran lo que tenían que vivir, y que vivieran su proceso. Los procesos son delicados, los procesos son necesarios y son importantes. Ojo, hay que ser discernido con eso. Ay, ese proceso, vamos a ayudar, vamos a quitar, ojo con eso. Ese proceso es necesario. Si el Señor ya lo había entregado por 7 años, el Señor ya sabía. Eso estaba claro. Miren lo que son 7 años padeciendo. Tremendo, durísimo. Pero miren que en Génesis 29:20, hablando de Jacob, trabajó 7 años por la mujer que amaba, por Rebeca. ¿Y saben qué le parecía a Jacob? Que eso era poquito. ¿Y saben que le tocó trabajar 7 más? Pero lo trabajó gustoso. Miren lo paradójico del asunto. Entonces este tema del tiempo, ahí también nos enseña Dios. Y se podrán imaginar, aunque no lo diga el texto, Señor, pero yo estoy seguro que esa gente se quejaba en pila. Esa gente renegaba bastante. Me trajiste para acá, quiere la tierra. Nada más miren lo que decía Gedeón. Miren, Gedeón no tuvo cómo reconocer al ángel del Señor. ¿Cómo lo va a reconocer? Por eso hay mucha gente allá afuera. Usted puede estar muy ungido y muy lleno y usted llega y no hay nada. Oye, si lo que esa persona ha visto es toda la desolación que ha hecho el enemigo sobre su vida. Porque lo que el Señor les colocó ahí, para que él mirara a Dios, se fueron, abandonaron. Hijos. No depende de quién es más joven, más viejo. Y yo soy uno de los mayores aquí. Señor, sabía que yo no tenía tanta fuerza para esto, porque me tocó así como a esta edad. A ustedes, miren, jovencitos, qué bonito, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, miren. La promesa que el viejo José Alarcón se había hecho, no fue posible que la cumpliera el viejo José Alarcón. El viejo hombre no puede cumplir nada. El viejo hombre, todo lo que haga, lo único que va a hacer es alejarlo cada día más de Dios. Lo único que va a lograr el viejo hombre con su fuerza es irse más lejos. Gloria a Dios por los que llegan más jóvenes. Gloria a Dios por los más pequeñitos. Más temprano, a batallar la buena batalla de la fe, a vivir la gloria de Dios, a conocer el reino de Dios aquí, ahora, en este instante, a no padecer, a cortar todas esas maldiciones generacionales. Qué bueno que estén jóvenes. Claro, con razón me tocó vestirme con esta ropa que no pensé que fuera la de hoy, pero la honro también, totalmente santa. Un día en un congreso de varones, el Señor, a través de un profeta que llegó ahí, me dijo, cuando prediques en los demás congresos, no vas a necesitar comprar ropa porque te la van a entregar. Y entonces
Yo amén, y lo recibí. Yo me imaginé un poco de blazer bien bonita. Uy, me gusta. De alguna manera no he comprado. No es que no haya tenido, no por algo, por la razón que sea. Pero esta camisa me la regaló un profeta de la casa. Y yo inmediatamente sabía que era para un evento especial aquí en la iglesia. Y el Señor me lo recordó, o sea, no es que me lo haya recordado, que siempre me lo dijo. Pero yo estaba preocupado porque decía, ¿cuál es el color que hay que usar? ¿O cómo será que pega con la...? Y resulta que lo que ustedes ven, la mayoría jovencitos. Y esta camisa, de cierta manera, y el pantalón, este es algo que una empresa de la casa lo pensó para mí. Aleluya. Lo pensó para mí, lo adquirió para que yo fuese, para que yo lo tomara, ¿no? Ustedes no saben lo que es conseguir tú la garantía de comprar en una tienda que piensa en ti. Que no está pensando en cómo ganarse su plata, sino que está pensando en ti. Y ese pantalón lo tengo aquí puesto. Lo pensaron para mí. Amén. Los zapatos también, pero he creado por acá por parte de mi familia. Entonces, miren lo maravilloso que es Dios y que podamos ser conscientes de que Él lo hace. Y que no nos pase por encima. O sea, que uno camina y está pasando todo eso y uno ni sabe. Ignorante en la calle. Hay un poco de gente ignorante en la calle. Y usted conociendo todo esto y permite que haya ignorancia allá afuera. El padecimiento del pueblo de Dios por falta de conocimiento. Y lo peor es que quien tiene conocimiento a veces no lo comparte o no lleva el agua que está tomando. A veces no lleva el pan que está comiendo en todos los sentidos de esa palabra. Porque la provisión viene de Dios. Porque Él la entregó y te hace que tú te des cuenta. Que tú sepas que lo que te entregó, de eso que te da, tienes que dar. Amén. Y le doy gloria a Dios porque me permite compartir a través de mi experiencia esta palabra. Amén. Hermanos, miren, las opresiones de los problemas se convierten en pesadas cargas. ¿Y saben qué hacen los hombres testarudos y tercos? Los que no quieren quedar mal. Porque eso que dijo la pastora Ana, que nos compartió nuestra pastora al inicio, nos dejó desnudos. Menos mal que este es un congreso para varones y las mujeres que están aquí están preparadas para compartir con nosotros y para afianzar lo que se vino a traer para nosotros. Entonces, nos desnudó enseguida, la vergüenza. Entonces, a veces, pues no pasa vergüenza. Vea, eso no pasa vergüenza, pasa es como una tonelada de vergüenzas. Pues no pasa una vergüenza, pásala rápido más bien. Y entonces, claro, qué pena, yo me imagino, qué pena, y les tocaba esconderse. Imagínense la vergüenza que sentían esos varones, pero no querían dar brazo a torcer, pero querían seguir con la terquedad, pero no querían decir, me equivoqué, Señor, perdóname. El arrepentimiento todos los días. Todos los días, en cada momento, automáticamente, que no los hubiese dejado que llegaran a donde llegaron. Pero, gracias a esto, estamos compartiendo esta palabra que se amolda totalmente a lo que estamos viviendo, hermanos. Y entonces, vivían llenos de miedo, ocultándose, imagínense, obligados a esconderse. Tenían físico miedo. Eso es una vergüenza para un hombre mundano. ¿Se acuerdan? Bueno, tengo muchos jovencitos aquí que hablaban de que de tocar la barbita y de no sé qué. Eso es una ofensa para un hombre. Yo no sé, quizás estos jovencitos me hablarán de otra cosa. Tocar la barbita. Pero eso era tremenda ofensa. Eso era... Y entonces, este poco de varones que el Señor llevó, que les entregó la tierra prometida, escondidos. Venían los madianitas y se posesionaban, esperaban que ellos cultivaran, y se posesionaban y a comer y a acabarse la cosecha.
y a desterrar todo y a dejar basura. Yo me imagino el basurero que dejaban cuando se iban. Porque cuando se iban parecía que hubiese sido una bandada de langostas que hubiese pasado por ahí. Arrasaban con todo y llegaban con sus ganados y llegaban con sus bueyes y llegaban y se apostaban ahí. Y claro, también las heces de los animales y de ellos mismos y toda la suciedad, porque es que estamos viendo, listo, que se les acabaron la cosecha, pero después que se la acaban, dejan toda esa porquería ahí regada en su tierra. Esa parte no está aquí, pero después había que limpiar la suciedad de los que llegaron a desterrarte. Y el hombre pasando vergüenza. Y 7 años pasando vergüenza. El Señor ya sabía que era ese tiempo. Y sabía a través de quién iba a levantar a ese pueblo. Y cómo iba a ser. Y miren, que llegó un día donde finalmente pidieron ayuda al Señor. Hasta que invocaron al Señor, ya se habían persuadido, habían hecho de todo para defender su fuerza, su posición, lo que pensaban, lo que creían, lo que le habían hecho pensar los demás. ¿Quién sabe cuánta gente arrastraron? ¿Quién sabe? No, es que está claro, porque es que Gedeón no podía reconocer al ángel de Jehová, porque es que su padre no se lo había mostrado. Porque es que sus antepasados le contaban como cuentos de hadas. Parecía otra fábula del enemigo. Porque le contaban, pero ¿y dónde están los milagros esos? ¿Dónde es que está eso que hizo Dios, que nos sacó de la esclavitud de Egipto? Si lo que vemos es miseria. Los niños que nacieron durante esos 7 años, lo que habían visto era miseria. Ellos pensarían hasta que era normal vivir así, escondiéndose. ¿Y cómo restauras eso? ¿Cómo se restaura ese corazón? Facilito con Cristo. Ya, se lo voy a poner fácil. No lo voy a poner a tratar de adivinar. Con Cristo. Tú no restauras eso, mucho menos un viejo hombre testarudo y terco, lleno de errores. Es Cristo. Amén, amén. Así que en ese momento cuando llegaron, ya esperaron hasta lo último, hasta el límite. Hasta la última gota. En ese momento ellos pidieron ayuda al Señor, de corazón. Porque en la renegadera, Señor, yo no me merezco, pero ven acá si yo oro bien, pero ven acá si yo soy tu pueblo, pero es que yo soy tu hijo, ¿cómo es que yo vivo esto? Y renegando, y quejándose, y escondiéndose, y asustado, el miedo. Hay mucha gente que se paraliza del miedo. Pero como le da vergüenza que sepan que tiene miedo, entonces se la tira de que es valiente, pero actúa lleno de miedo. No hay nada ahí. No va para ningún lado así. Pero el Señor, con su amor, el día que me abrazó, y cada vez que me abraza, y cada vez que recibo su palabra, no que me la da, porque me la da todo el tiempo, cuando la recibo, me está abrazando. Cuando la recibo, me está limpiando, como lo decía el ministro David, tremendo lo que nos compartía. Así me está limpiando. Te limpia con un abrazo, te limpia con su palabra, te limpia con un consejo, te limpia con un saludo, te limpia siempre. Dispuesto. Porque miren que el Señor no fue que dijo, ahora los dejo 7 años. Sabía que eran 7 años. Pero apenas ellos lo invocaron, enseguida, ¡pum!, el ángel de Jehová se colocó en posición cerca de la casa de Gedeón, porque era el hijo de Joás, de Joás, y el árbol de encina donde él se esperó era el padre de Gedeón. Pero claro, él no lo podía reconocer. Señor, líbranos de esto, Señor. ¿Cuántas veces lo decimos? Muchas veces. Líbranos, Señor.
Miren, lo que hizo Cristo, ya. O sea, yo busco y busco, yo no encuentro. Bueno, Cristo lo hizo, pero por si acaso lo vuelve a hacer. O a ti 2 veces, 3 veces lo hace. Ya lo hizo. Es una sola vez. Te liberó del pecado y la muerte. Una sola vez. Ya lo hizo. Ya eres libre. ¿Cómo administras la libertad que te dio? ¿Cómo vives una vida santa? ¿Cómo avanzas en el camino que Él limpió para que tú puedas avanzar? Porque tu vereda, miren, eso estaba bien chueco, bien retorcido, eso parece un laberinto. ¿Por qué camino es? No, este. Y cogías por ahí, ese era porque es que tú lo dijiste, es que yo lo dije, yo soy el papá, yo soy el hombre. Imagínate, yo soy el inteligente, yo soy el bueno, yo soy el que... Peor cuando eres líder y resulta que como nuestra pastora nos lo compartió, es que eres líder porque eres hombre. Ya así de sencillo. Entonces todos los que están aquí, a excepción de las mujeres que están apoyando y sirviéndonos, somos líderes. Porque Dios nos hizo líderes. Y esa senda, todas torcidas, Él las enderezó. A través de Jesucristo. Él es el camino. Entonces por ahí puedes avanzar, correr, hasta yo pienso que te puedes abandonar y cerrar los ojos, que no vas a caer. No vas a tropezar, pero es en el camino, en Cristo únicamente. Si sigues los tuyos, pasa como pasó con el pueblo de Israel, que vivió toda esa esclavitud de quienes ya habían sido liberados. Y entonces, aún la testarudez y conociéndonos Dios, a los hombres, claro, y no creo, envía un profeta. Un profeta para que les diga. Y lo que les dijo el profeta, voy a tener que recordarlo, es importante recordarlo, así como es importante no olvidar nunca lo que hizo Dios con nosotros, de dónde nos sacó. Eso es bien importante. Entonces, les envió un profeta que les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, fui apartando. Y a ustedes les di la tierra de ellos, o sea que les prometí, la tierra de Canaán se las entregué, la tierra prometida. Y entonces les dije a ustedes, se los dije, que yo soy el Señor, su Dios. Así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos. No tengan miedo. Y no le hicieron caso al Señor. Pero se lo tuvo que decir un profeta. Algo que ya Dios les había dicho. Y así hay mucha gente. Pastora, usted dijo, me da pena, pero mucha gente a veces necesita ver carteles con profetas. Si son internacionales, mejor. Yo no sé si será uno no que viene de la luna o de otro planeta. De más lejos como que es mejor, pensarán algunos. Claro, ellos están equivocados, los que no conocen al Señor. Y chévere, bonito que Dios tiene profetas aquí. Aquí, al ladito tuyo los tiene, aquí mismo. Te los ponen ahí hasta en tu casa muchas veces. Amén. Y entonces el Señor te los coloca ahí, pero la gente está buscando que alguien les diga, oye, no le creyeron al Señor. Si ya el Señor te lo dijo. Ya Él lo hizo. Tremendo, o sea, sin palabras, porque es que aquí vemos que el Señor se los había dicho y quizá pareciera que se los dijo una vez, pero estoy seguro que se los dijo muchas veces. El Señor nos habla tanto, pero si andamos encaprichados, metidos en otras cosas, si andamos o damos permiso para que todo aquello que nos quita la paz, que nos entrega el Señor, porque Dios es paz. Amén. Entonces Él se entregó totalmente por nosotros, se hizo carne por nosotros, el precio impagable. Miren lo valioso que eres, o sea, no puede haber algo que te haga pensar que no vales. El precio que se pagó por ti, más alto posible. Y entonces
ahí tienes que entender que lo que te dijo el Señor es claro y que a eso debes seguir. Pero como no le obedecieron, les pasó todo eso. Y miren que había un joven que cuando lo saludó el ángel del Señor le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente, con tu fuerza salvarás a Israel. Pero él dudó, no conocía. Es importante que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, las personas que te rodean, conozcan al Señor. Amén. Y eres tú el camino para que lo conozcan. No que voy a buscar a la pastora Ana para que se los enseñe. Entonces, tú no lo portas. ¿A quién le traeré? ¿Qué necesita del Señor? ¿A quién te traigo? Fíjese que estás tú. Es más, mira, Dios hace que te des cuenta que lo necesita, porque te entregó a ti lo que necesita. A ti se lo dé, porque con eso te salvó a ti. Así que, miren, la paz es algo, una de las estrategias que el enemigo que está aquí, sobre todo, más ha utilizado para hacerle daño al propósito de Dios en tu vida. Hay que permitir que sea el Señor que obre. Por eso hay un proceso donde tú debes ser limpiado, como se nos compartió en la palabra anterior. Así que una cosa es no haberlo escuchado del Señor, pero este era el pueblo de Dios, este era el pueblo que había escuchado al Señor, como quienes están aquí. Y si alguno no ha recibido al Señor, está en su casa, está en su lugar, para decir: Señor, yo te quiero recibir. Señor, yo creía que te conocía, o a mí me había dado pena decirlo, y yo había dicho que sí te conocía, pero yo quiero conocer. Como le pasó a ese viejo hombre del que les hablé al inicio, que hasta que no le dijo: quiero conocerte, no se le reveló. Y entendió, a partir de ahí él entendió. Mientras tanto, Dios siempre ha estado presente y siempre va a estar presente. Él no va a abandonarte jamás. Pero tú tienes que estar presente también. Papá Shalom está presente. La paz del Señor te acompaña en todo momento. No hay nada que pueda sacarte de la paz del Señor. Y no es que seas un fresco. Es que es la paz del Señor. O sea, claro, hay gente que no ve eso. ¿Y cómo vamos al que no lo conozca? Enséñele para que lo vea, para que lo viva. No tiene que estar discutiendo con la gente, tratando de explicarle: no, mira lo que yo... No, enséñele lo que recibió, que lo transformó. Permita que eso que le dio vida a usted, ese que le dio vida a usted, porque no es eso, es ese que le dio vida a usted, siga llevando vida. Y hay muerte, como había muerte en usted, en ese viejo hombre que ya no está, eso está por allá afuera. Él puede que está al acecho, puede que está afuera, como los enemigos, como los problemas, van a estar al acecho. Si te alejas de Dios, empiezan a tomar ventaja. A veces van suavecitos, a veces no se notan. A veces el enemigo, la más fácil, es que se te disfrace de lo que tú más esperas. Es que se te disfrace de lo que tú más quieres y anhelas, y que el Señor te lo había prometido, pero como te alejaste de Él, no te diste cuenta que lo que llegó no era lo que Él te estaba prometiendo. No te has dado cuenta que lo que te llegó es precisamente el enemigo que está aprovechando que tú te has alejado y has permitido que aparezcan y tomen fuerza todas aquellas cosas que destruyen la paz de Dios, la paz que recibiste con Cristo. O sea, el Señor te equipa, y cuando te equipa, no es que te entrega una partecita y la otra después. La paz de Dios ya la recibiste. Jehová Shalom está presente desde que recibes a Cristo. No es que, bueno, ya recibí a Cristo, ahora voy a recibir la paz de Dios. Oye, si ya la recibiste, ya la recibiste. Ahora,
Deleítate en Él. Deleítate en vivir la paz del Señor. ¿Dónde está este Dios bueno del que nos hablan? Decía Gedeón, que hizo todos estos milagros. ¿Dónde está ese Dios? Hay mucha gente que no lo conoce, que no sabe. Pero varones, tenemos la autoridad para portarlo, para llevarlo, para que la luz la conozcan, la luz de Cristo la conozcan a través tuyo. Amén. Eres la luz del mundo, eres la sal de la tierra. No esperes que sea otro el que le dé sabor a la vida de tu familia. No esperes que sea otro que le dé sabor a tu iglesia. No esperes que sea otro el que le dé sabor a tu empresa, a tu proyecto, a tu vida. No esperes que el sabor de tu vida se lo ponga a otro. Porque tú eres la sal del mundo. Y en ese caso, claro, si te alejas del Señor, te pisotean. Lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento. Dudó Gedeón, cierto que dudó y pidió confirmación. Señor, confírmame. Por ahí no dice, pero yo creo que hasta hubiese podido estar esperando otro profeta más. Eran el pueblo más pobre. Miren también esto es tremendo, porque es que él enseguida le dijo a Dios, empezamos a sacar excusas. Soy de la tribu más pobre, la casa es más pequeñito, y que no, mejor dicho, pobrecito. Soy el que no tiene nada. Pero cuando ya dijo, epa, aquí como que está verdad Dios, aquí como que Dios me tiene para una cosa grande. Salió corriendo para su casa y miren todo lo que preparó. Miren cómo consiguió un cabrito, miren cómo lo coció, miren cómo llevó el caldo, llevó la carne, preparó los panes. Ay, ¿de dónde salió eso? A veces pensamos tan pobres que nos sentimos que no tenemos nada y estamos siempre pobreciteándonos y empequeñeciéndonos. Y no es así. Miren que se motivó y se movió y colocó la ofrenda. Ofrendó al Señor. Claro, él se movió ahí, pero el Señor lo conoce, el Señor nos conoce y Él es bueno. Y su paz le regaló y le dijo, no solo es tu paz, sino es la paz que va a liberar a mi pueblo. Porque es que ya mi pueblo entendió. Ya mi pueblo cuando me imploró, se arrepintió. Porque lo hizo arrepentido. Porque cuando lo invocaron, cuando se cumplió el tiempo, ellos invocaron al Señor de corazón y recibieron la respuesta inmediata. De la misma manera como Cristo no postergaba. De la misma manera como Cristo, cuando veía un corazón contrito, humillado, Él se detenía. Él no lo despreciaba. De la misma manera como Cristo limpió al leproso, que le dijo, si tú quieres, límpiame. Si quiero, siempre. ¿Saben qué? Dios siempre dice si quiero. Es el único que siempre dice si quiero, porque nosotros, a pesar de todo lo que el Señor nos enseña, a veces para decir sí, hasta villamos. Pero le pasó a Gedeón, dudó, pidió confirmación. De hecho, si continuamos con la historia, dudó y dudó, pero se cumplió la palabra del Señor. Mire, y levantó un altar que aún se conserva, y levantó un altar que aún se conserva, porque permanece. Miren, realmente sí, se levantó un altar de paz en el corazón de Gedeón, más allá de simbólicamente un altar físico. Está el altar de adoración que Dios levantó en usted cuando recibió a Cristo. Cuando usted lo recibe, no hay forma de que no reciba el Espíritu Santo, lleno de todas esas manifestaciones. Y una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es la paz. La paz, y la recibiste a través del Señor, a través de Jesucristo. Amén. Hermanos míos,
Hermanos míos, el Señor es paz. No podemos vivir angustiados. Eso no es vida. ¿Cómo podemos decir que el Señor nos dio vida en abundancia? Y angustiado, y asustado, y escondido, y preocupado. Entonces, cuando estás disfrutando de la cosecha, ¿será que será verdad? ¿Será que si monto la foto pensarán es que ahora yo me he enaltecido y ahora yo? ¿Será que si yo le escribo a alguien que amo y que se alegra porque me está yendo bien, será que ahora voy a dañar su corazón? ¿Será que me puedo comer esto? Miren, Gabriela me enseñó, Gabriela mi hija, estamos en familia y yo, casi todos conocen a Gabriela, es una de las danzarinas del CIBA, de esta iglesia misionera internacional Templo Nueva Vida. De hecho, Gabriela junto a mi esposa fueron las que me jalaron para llegar a ese campamento que no quería ir, a ese precioso y maravilloso regalo que yo no sabía que Dios me tenía guardado y que ellas fueron las que me obligaron. Miren, aquí hay muchos que llegaron hoy a complacer a alguien. Pero que va, se fue Dios. Que usó todo eso, él usa todo. Todo lo creó y todo fue creado para Cristo. Todo, podría usar esta palabra, se confabula para eso. Todo está hecho para eso. Amén. Amén. Gabriela, me recuerdo durante la pandemia, yo en ocasiones pedía, recuerdo que la misma empresa del gym que pensó para mí, también pensó en que necesitábamos comer camarones. Y recuerdo que tenía como una alianza estratégica y yo compraba camarones. Y durante la pandemia, y bueno, tenía mis camarones y siempre los estaba guardando para un momento especial. No sé si les ha pasado que compran algo que sienten que es especial y dicen, esto es para tal fecha. A veces lo compran y lo guardan y dicen, lo voy a guardar. Y hay gente que guarda la ropa, dice, estos son los del 31, los zapatos. O esto es para el día del grado, o este es para el día que, como esta camisa estaba guardada para hoy, pero esto fue algo sagrado, porque esto lo hizo el Señor. O sea, esto estaba por encima de mí. De hecho, de pronto yo me la iba a colocar otros días y algo pasó que no me la puse. Pero esos camarones que yo guardaba y que para la fecha especial, ¿saben qué pasaba? En pandemia pasaron muchas cosas. Yo tenía una cantidad de planes y ninguno de los negocios que tenía se dieron porque es que se cerró todo. Yo tenía prácticamente contratos firmados y se cerró todo y mi hijo quedó sin empleo y quedamos en la casa, pero vivimos días muy felices ahí en la casa. Y sucede que mi hija Gabriela me decía que cuando servíamos camarones, ay papi, se acabó el mercado. Porque sabía que nos tocaba comernos los camarones porque ya era lo último que quedaba en la nevera. Porque es que ya nos habíamos comido todo. Y yo decía, Señor, mira, tú eres tan bueno que el día que no tenemos nada comemos camarones. Así es el Señor. ¿Cómo vamos a cambiar la paz del Señor por angustias? ¿Cómo vamos a meternos en cosas que ante los ojos de Dios no son buenas? Somos conscientes de su presencia. ¿Cómo nos vamos a meter en cosas que sabemos que Él no quiere que sean las cosas en que nos metemos? Porque somos conscientes también de eso y avanzamos. Entonces, así le ocurrió al pueblo de Israel. Así le ocurrió. Y el enemigo, que no descansa, que siempre está ahí, los problemas que están al acecho, llegaron inmediatamente y llenaron de miedo al pueblo. Y lo llevaron a que la tierra de bendición fuese una tierra que pareciera como de maldición. Hermanos, así pasa.
eres bendición para la tierra. Sí, eres la luz del mundo y eres la sal de la tierra, porque eres bendición para la tierra. Entonces, ¿cómo va a venir una deuda? Y parece que tú vivas amargado, que tú vivas aburrido. ¿Cómo la intención de sacar adelante un proyecto o algo que Dios declaró sobre tu vida? Ahora ayudo a Dios. Entonces, como ya Dios declaró que yo voy a tener 5 empresas, por usar un ejemplo que así, no quiero que nadie sienta que es con él. Entonces yo porque entre otras cosas les quiero decir que esto es para nosotros. Y no estemos mirando de al lado, mirémonos nosotros, esto es para adentro, esto no es para afuera. Entonces, esas 5 empresas, 5, y aquí le llamo fulano, claro, ya hace tiempo este señor que yo creía que era de mala procedencia, pero es que me está insistiendo que me tiene 2 negocios que están ahí listos, ya ahí están 2, faltarían 3, ya a Dios le quedan 3 apenas, ya yo adelanté 2. No señor, negativo, y se enreda la vida. Y siendo bendición, todo eso se vuelve como si fuese una maldición. Siendo usted bendición, no es maldición, es bendición. La luz triunfa sobre las tinieblas. La luz saca todo lo que estaba oculto. Las ratas salen corriendo. Usted pone un foco así en un sitio sucio. Y apenas lo pone, salen las ratas, cucarachas y todo eso sale huyéndole a la luz. Todo lo que no es de Dios se va cuando llega la luz. Y usted, la luz, no permita que lleguen a su vida todos aquellos enemigos, todos aquellos que atentan contra la paz de Dios, la que le entregó. No permita que lleguen los destructores de la paz. Coloqué para compartirles, hermanos, 6 aspectos que el Señor me mostraba que son destructores de la paz y que los vimos a través de la palabra que compartimos. Porque miren que los israelitas recibieron la tierra, pero afuera quedaron, y al acecho quedaron los madianitas. Ellos se quedaban afuera, llevaban y acorralaban tanto a los israelitas que ellos sentían que era como una plaga, como una maldición, como un sufrimiento. Vivían siempre en angustia, vivían escondidos y ellos quizá maldecían lo que estaban viviendo, quizá maldecían la tierra que recibieron del Señor. Y los que estaban, quizá hasta dirían, ¿por qué no me muero ya? Quizá de tanto dolor. Pero los madianitas no los mataban. Ellos no te van a poder matar, no te pueden matar. Es que mire, Dios no puede matar a un hijo de Dios. El enemigo no te puede matar. Pero si tú te alejas del Señor, si tú no disfrutas de la paz de Dios, vivirás angustiado. Si tú no disfrutas de Dios, si tú no disfrutas de Cristo, no vas a vivir la vida del Rey que ha sido llamado a vivir. Por eso los israelitas estaban así, por eso sufrían tanto. Y miren, hay cristianos que llenos de miedo y culpa ocultan a Cristo. Que para que sepan que es cristiano tienen que ponerse un cartel, yo soy cristiano, o estar poniendo póster y estar, yo soy cristiano, brincando en todos lados, yo soy cristiano, sí, pero ¿dónde se ve ahí el fruto? Amén. Pero están llenos de miedo, están asustados, son cristianos que van a querer, como dice mucha gente, pasarla agachado, imposible. De Dios no puede pasar agachado, no puede moverse por debajo de las sillas ni por debajo de las mesas, tiene que avanzar. Ya vamos a terminar. Entonces, atentan contra la paz, la desobediencia. Yo les sugeriría que lo anoten. El descuido,
la indisciplina, la impaciencia, la lejanía y el olvido. Esas 6 el Señor me mostraba a través de lo que le pasó al pueblo de Israel, porque ya los madianitas habían sido derrotados, habían sido prácticamente desterrados, destruidos. Así pasa con los problemas. Cuando llegas a Cristo, los problemas, el enemigo, al igual que el viejo hombre, eso ya es historia. Pero viene la desobediencia, viene el descuido, la indisciplina, entonces ahora nos da flojera, ya la palabra, no sé, hoy estoy cansado. Y ese ambiente que se te va a poner pesado cada vez que llega la hora del plan lector. Yo me iba a conectar, pero nada, imagínate, no pude, no hay internet, no. Sí, y no pude. Y entonces ya empiezas sin darte cuenta a llenarte de indisciplina. Ahí suavecito. Ya no ayunas, ya no oras. Y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Y después impaciente. El indisciplinado es impaciente. Y Dios es ordenado. Dios es un Dios de orden. Y nos llama a orden. Entonces esa impaciencia, yo quiero ya. Si tú estás aquí mismo, esto es tan negativo, eso es con proceso, hermano. Hijo de Dios, eso es con proceso. Amén. Créanme que yo quisiera que fuera sin proceso, por si las moscas. Por si creen que es que yo quiero que sea con proceso. Yo les aseguro que yo lo quisiera sin proceso, pero entiendo que es con proceso y vivo mi proceso. Porque yo no quiero retrasarme. Yo sé que me equivoco muchas veces y sé que me voy a seguir equivocando en algunas, pero el Señor está obrando y trabajando en mí, así como en ustedes, y confío en que la promesa que Él hizo sobre mi vida y también sobre la de ustedes, ella está en el nombre de Jesucristo. No nos alejemos del Señor, no nos olvidemos de Él cuando lleguemos. Miren, una cosa es un corazón quebrantado, llegan los corazones quebrantados hasta el Señor, pero cuando llega la abundancia, muchas veces no hay corazones quebrantados. Muchas veces hay corazones enaltecidos. Prepárate. Mejor déjate procesar para la abundancia. Mejor déjate procesar para ver los milagros. Porque cuando llegue, cuando resuciten muertos, tienes que estar preparados para no creerte Dios. Para no dejar que el diablo diga, coroné. Ya revivió un muerto. Ya está de este lado. Déjate procesar. El Señor es paz. El Señor es paz. Miren, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos llena en este momento y en este lugar. El Señor no nos abandona. Miren, Jesucristo le dijo a los discípulos, no me iré dejándolos huérfanos. Les prometo que mi Padre les va a enviar el Consolador. Les prometo y les digo que es necesario que yo padezca. Les prometo y les digo que es necesario que yo desaparezca de su vista. Que es necesario que yo vaya. Que es necesario. Así como los procesos que tenemos que vivir, así como cuando nuestra pastora nos decía todo lo agradable y bueno que tiene Dios para nosotros, pero también nos decía, pero los padecimientos de Jesús también los tienes que tomar. Amén. Ay, que sin padecimiento. Sí, yo soy cristiano sin persecución. Yo no sé, yo soy cristiano yo soy cristiano más de buena, tronco de cristiano que nadie, todo el mundo está contento conmigo. Todos me quieren. Préstele atención, yo no creo que usted sea cristiano. O por lo menos si es cristiano se dejó engañar y no le está sirviendo al Señor. Amén. Amén, bendiciones. Vamos a orar para cerrar, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé, me
gustaría colocar una canción, ministro Daniel, por ahí se la había enviado. Si no la recibió, le digo cuál es. O ya está lista. Paz en la tormenta. Vamos a ir orando. Levántense, hermanos, por favor, preparen sus corazones para lo que el Señor quiera hacer. Despójense de toda prevención. Permitan que sea el Señor